El polvo se asentaba sobre los restos humeantes de la discoteca, una tumba de concreto y acero donde la música y la alegría habían encontrado su fin abrupto. Entre los escombros, medio enterrado bajo una viga retorcida, yacía un teléfono móvil, un Samsung Galaxy Z, envuelto en una gruesa funda protectora, milagrosamente intacto, una reliquia silenciosa, un testigo mudo de la tragedia, un dispositivo que ahora se convertiría en el centro de una tormenta perfecta. Era el celular de Ruby Pérez, la superestrella de la música latina, fallecido en aquel fatídico derrumbe. Nadie había reparado en él entre el caos del rescate. Se lo habían llevado como un objeto sin importancia entre el resto del metal retorcido. Pero alguien, un trabajador del equipo de limpieza y rescate, lo había encontrado, lo había guardado y lo había llevado consigo. Inicialmente la curiosidad fue más fuerte. El hombre, un fan de Ruby desde su adolescencia, lo conectó a un cargador. El dispositivo, sorprendentemente, aún funcionaba. Al encender la pantalla, un mar de fotos familiares, videos musicales y notas de conciertos recibieron su mirada. Pero al adentrarse en las carpetas privadas, el misterio y el horror comenzaron a emerger. No eran solo fotos familiares o conciertos memorables. Había una serie de grabaciones de voz, notas escritas a mano digitalizadas, archivos con contraseñas complejas, incluso un diario íntimo con entradas fechadas. En ellas, Ruby parecía hablar consigo mismo, confesando cosas perturbadoras, emociones confusas, sentimientos de culpa y remordimiento que nadie había sospechado. Una de esas notas decía: ella ya no me mira a los ojos. Y yo ya sé por qué. Una frase en particular, escrita en un tono desgarrador, congeló al hombre que sostenía el celular. No fui el padre que ella necesitaba, y ahora ya es tarde. Las palabras resonaron con la confesión pública de Zulinka, su hija, quien meses atrás había acusado a su padre de haber cruzado límites emocionales inaceptables. Zulinka, entonces, no era solo una hija dolida y traumatizada, sino una testigo de secretos que Ruby intentó guardar para siempre. Su testimonio, antes cuestionado, cobraba ahora una fuerza desgarradora, una confirmación tangible, una prueba digital de lo que había sucedido en la sombra. El hombre se quedó paralizado. Su ídolo, el artista a quien admiraba desde niño, era también un hombre que había infligido un dolor profundo a su hija, el mismo dolor que resonaba en esos archivos digitales. Era una verdad turbia, cruda, escalofriante, contenida en un dispositivo que, por casualidad o por destino, había sobrevivido a la tragedia. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. El peso de esa verdad le cayó encima como una losa. Debía entregarlo a las autoridades. Pero ¿cómo podría explicar lo que había encontrado? ¿Cómo podría enfrentar la posibilidad de que este descubrimiento, esta revelación que sacudiría al mundo, estuviera en sus manos? La decisión pesaba sobre él como una amenaza constante. Pero la verdad, oscura como la oscuridad de la noche del derrumbe, lo obligaba a actuar. El celular, ese objeto insignificante encontrado entre escombros, se había convertido en un detonante que pronto explotaría, desencadenando una reacción en cadena que nadie podía predecir. Escuchamos la voz de Ruby, no como la conocíamos en sus conciertos, sino en la intimidad de sus pensamientos más oscuros. Grabaciones de voz, notas digitales, mensajes ocultos. El contenido del celular era una bomba de tiempo a punto de explotar. Sus primeras confesiones, susurradas a la nada, revelaban una verdad devastadora. Los investigadores encontraron cientos de archivos protegidos con contraseñas complejas, entre ellos una colección de notas de voz, algunas breves y aparentemente inconexas, otras largas y llenas de una angustia palpable. En ellas, Ruby se confesaba a sí mismo, como si hablara con un confesor invisible. Una mezcla de remordimiento, dolor y culpa, entremezclada con momentos de confusión y desesperación. En una de esas grabaciones, su voz, inicialmente suave y casi paternal, se quebraba al final. Se escuchaban sollozos y frases como "yo la abracé como padre", pero sentí que ella no quería.
Me di cuenta tarde que su miedo era por mí. La confesión no era explícita, pero el dolor que transmitía era abrumador. Era la confirmación del testimonio de Zulinka, su hija, corroborando años de silencio y miedo. Además de los audios, encontraron notas escritas a mano, escaneadas y guardadas digitalmente. Dibujos infantiles entremezclados con textos que describen momentos de tensión y confusión familiar. Unas frases en especial conmocionaron a los expertos. Ella ya no me abraza, me mira como si yo fuera un monstruo. Y tal vez lo soy, un grito de angustia, una aceptación implícita de su propio fracaso como padre. En otra carpeta había imágenes aparentemente normales, fotos familiares en cumpleaños, vacaciones, eventos públicos. Pero al observarlas con el contexto de los audios y las notas, la imagen cambiaba. Zulinka aparecía siempre tensa, distante, con una mirada que ocultaba un miedo profundo. Las mismas fotografías que antes parecían inocentes, ahora se convertían en evidencia silenciosa de un daño invisible, una huella digital del sufrimiento. Ruby parecía consciente de que sus acciones tenían consecuencias, pero a pesar del remordimiento, no pudo detener su comportamiento. En una grabación final dice: sé que si esto algún día se sabe, no habrá perdón, pero quiero que quede claro que no quise lastimarla, aunque lo hice. Las palabras, cargadas de una culpa aplastante, son un testimonio desgarrador de un hombre atrapado en su propia contradicción. Las primeras confesiones en los archivos del celular de Ruby no eran solo palabras. Eran fragmentos de una vida destrozada, una familia desgarrada y un artista que tras su fachada pública de carisma y éxito ocultaba una oscuridad profunda y devastadora. Estas revelaciones no eran una simple historia, eran un grito silencioso que clamaba por justicia, comprensión y sobre todo por una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de las relaciones familiares. La imagen pública de Ruby Pérez era la de un padre amoroso, un hombre de familia ejemplar. Pero el celular cuenta otra historia, una historia de una relación padre-hija profundamente dañada, una relación donde el amor se mezclaba con el control, la ternura con el miedo y la protección con la manipulación. Entre los archivos del celular encontramos un patrón inquietante. Grabaciones de voz donde Ruby hablaba con Zulinka, pero su tono, a menudo, era condescendiente y controlador. En otras, se escuchaban discusiones, gritos sofocados y el llanto silencioso de una niña atemorizada. Era una dinámica familiar enfermiza, oculta tras una fachada de perfección. Un diario digital, escrito directamente en el celular, revela los pensamientos íntimos de Ruby. Sus entradas, fechadas a lo largo de los años, muestran una profunda confusión sobre su propia paternidad, un conflicto entre el amor que sentía por Zulinka y la necesidad de controlarla. El diario describe momentos de arrepentimiento, pero también una incapacidad de cambiar su comportamiento tóxico. Zulinka, a través de sus lágrimas en la entrevista televisiva, había descrito una infancia marcada por el miedo. Ahora, el contenido del celular confirma su testimonio. Los archivos no contienen escenas explícitas de abuso, pero sí una clara evidencia de manipulación emocional, control excesivo y una relación de poder profundamente desequilibrada. Una grabación particularmente desgarradora muestra una discusión entre Ruby y Zulinka. Su voz es dura, acusadora, la de Zulinka apenas un susurro. Escuchamos el miedo palpable en la voz de la hija, el tono controlador del padre y el peso del silencio que acompañó a Zulinka durante tantos años. La grabación termina con el llanto de la niña, un llanto que resuena a través del tiempo. Las fotos familiares, antes inocentes recuerdos, toman ahora un significado diferente. Zulinka, en cada imagen, aparece distante, tensa, con una mirada que no transmite la felicidad que las imágenes parecen mostrar. Es una silenciosa confesión gráfica de la toxicidad que marcó su infancia. Esas sonrisas fingidas ahora revelan la verdad que durante años Ruby Pérez intentó ocultar. La relación entre Ruby y Zulinka, lejos de ser ejemplar, fue una compleja y perturbadora trama de control, miedo y dolor. El celular, testigo silencioso de esa toxicidad,
ha revelado una verdad que conmueve y que, al mismo tiempo, nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que el abuso puede manifestarse, incluso dentro de las familias aparentemente perfectas. Él era simple trabajador, un hombre común que se encontró en medio de una tormenta perfecta. Encontró el celular de Ruby Pérez entre los escombros de la discoteca, un objeto aparentemente insignificante que se convertiría en la clave de un escándalo que sacudiría al mundo. Su dilema: callar o hablar. Su decisión: un peso que cargó durante semanas. Al principio, la curiosidad lo invadió. Un fan de Ruby desde la infancia revisó el celular, cautivado por la idea de descubrir los secretos de su ídolo. Las fotos familiares, los videos de conciertos, parecían inocentes, pero entonces encontró las carpetas ocultas, las grabaciones de voz, los diarios digitales. El contenido lo dejó helado. Escuchó a Ruby confesarse, hablar de Zulinka, su hija, con un tono que oscilaba entre el cariño y el control, el arrepentimiento y la desesperación. Las palabras eran desgarradoras, perturbadoras, revelando una verdad incómoda, una realidad que se contradecía con la imagen pública del cantante. El dilema moral lo aplastaba. ¿Qué debía hacer? El hombre, abrumado por el peso de la verdad que tenía en sus manos, decidió callar. El miedo, la confusión y la incredulidad lo paralizaron. El contenido del teléfono era explosivo, una bomba de tiempo que podía destruir reputaciones y vidas. Pero, sobre todo, temía las consecuencias de revelar la verdad. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Zulinka apareció en televisión, contando su historia con dolorosas lágrimas. Escuchó las mismas frases, las mismas confesiones que había oído en las grabaciones del celular. Fue entonces cuando comprendió la gravedad de su silencio, la complicidad involuntaria en una verdad que debía salir a la luz. El peso de su silencio se volvió insoportable. La idea de que el mundo siguiera creyendo en una mentira le resultaba intolerable. Ya no era un simple dilema moral, era una decisión que afectaba a la justicia, a la verdad y a la posibilidad de sanación para Zulinka. Decidió que ya no podía ser cómplice de esa mentira. Finalmente, decidió entregar el celular a las autoridades. Su testimonio, lleno de arrepentimiento y miedo, completaba la historia, convirtiéndose en una pieza clave para entender la verdad sobre Ruby Pérez y su relación destructiva con su hija. Su silencio, hasta ese momento, fue un error, pero su decisión final, un acto de valentía. Entre los archivos del celular, un audio destacaba por encima del resto, una nota de voz grabada la noche antes de la tragedia. La voz de Ruby, apagada, cansada, derrotada, susurraba una confesión final, un lamento de arrepentimiento que erizaba la piel. Era su último mensaje, un pedido de perdón a quien más daño había causado. En la grabación, Ruby no buscaba justificaciones, reconocía sus errores, sus fallas como padre. Su voz, rota por el peso de la culpa, expresaba un dolor profundo, la angustia de un hombre que, en sus últimos momentos, enfrentaba la verdad de sus actos. No fue un intento de evadir responsabilidades, sino una aceptación de la devastación que había causado. Perdóname, repite una y otra vez, su voz apenas un susurro. Las palabras eran simples, pero cargadas de un peso emocional inmenso. No había justificaciones, solo una profunda sensación de arrepentimiento. Fue un arrepentimiento póstumo, una confesión a una audiencia silenciosa, un pedido de perdón que nunca sería escuchado plenamente. Pero el arrepentimiento de Ruby va más allá de una simple disculpa. Él reconoce la profundidad del daño que causó a su hija, Zulinka. En el audio se escucha su voz quebrada mientras describe su incapacidad para comprender el miedo de Zulinka. No estoy huyendo, solo estoy agotado. He vivido con esto tanto tiempo que ya no distingo entre lo que hice y lo que quise hacer. Tal vez no crucé esa línea, pero la dibujé con mis propias manos. Y eso también es culpa. Esas palabras no son solo un reconocimiento de culpa, sino un grito desgarrador de un hombre abrumado por sus acciones, por la devastación de su familia y por la incapacidad de revertir el daño causado. Un daño que, aun en su arrepentimiento, es irreversible. La última grabación no trae consuelo.
pero revela la complejidad de la situación y la magnitud del daño emocional causado. El arrepentimiento de Ruby es un eco desgarrador, un grito silencioso desde la tumba. Es una confesión que no busca absolución, sino que busca, de alguna manera, explicar la devastación que dejó tras de sí. Su último mensaje es un lamento de un hombre roto, un hombre que al final se enfrentó a la verdad de sus actos. Pero, ¿puede ese arrepentimiento reparar el daño hecho? Zulinka, su nombre, antes asociado a una acusación controvertida, ahora resuena con una fuerza desgarradora. El celular de su padre, Ruby Pérez, ha revelado la verdad detrás de sus lágrimas, confirmando el peso de su silencio, el abismo de dolor que cargó durante años. Su sufrimiento, hasta ahora invisible, cobra una dimensión aterradora. Imaginen la carga emocional de una niña creciendo bajo la sombra del miedo, el peso del silencio como una losa sobre sus hombros. Zulinka no solo fue testigo de las acciones de su padre, sino que también cargó con el peso de su propio silencio, un silencio impuesto por el temor, por la vergüenza, por la lealtad ciega a una figura paterna que la lastimaba. El contenido del celular confirma cada palabra que Zulinka pronunció con lágrimas en su entrevista. Las grabaciones de voz de Ruby, sus notas privadas, sus diarios íntimos, todo apunta a una realidad donde el cariño paternal era una máscara para ocultar una manipulación emocional profunda. La niña que un día confiaba en su padre creció atemorizada por él. Pensemos en el impacto psicológico de crecer en un ambiente tóxico, donde el amor se mezcla con el miedo y la confianza se convierte en cautela. Zulinka guardó silencio por años, protegiendo quizás la imagen de su padre, o protegiéndose a sí misma del estigma, pero el costo fue devastador. Años su testimonio, inicialmente puesto en duda, ahora es la verdad confirmada por la evidencia digital. El celular se convirtió en un aliado involuntario, revelando la dimensión del daño causado a Zulinka. Pero esa evidencia no cura las heridas, solo las pone en evidencia, mostrando la profundidad del sufrimiento que ella cargó en silencio. El silencio de Zulinka después de su primera declaración es aún más significativo. Es el silencio de quien ha sufrido demasiado, de quien ha encontrado la fuerza para hablar, pero que ahora necesita tiempo para sanar. Es un silencio que habla más que cualquier palabra, un silencio cargado del peso de un pasado doloroso. El sufrimiento de Zulinka es la prueba más contundente de la gravedad de las acciones de Ruby Pérez. Es el testimonio de una hija que, a pesar del dolor, encontró la fuerza para romper el silencio y a través de su testimonio, dio voz a miles de personas que han vivido situaciones similares. Su silencio fue un escudo. Ahora su voz es un grito de advertencia. El mundo explotó. La noticia del celular de Ruby Pérez y su contenido desgarrador se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales se incendiaron, los medios de comunicación se dividieron, y la opinión pública se fracturó en dos bandos irreconciliables. Los que defendían la memoria de Ruby y los que exigían justicia para Zulinka. Algunos medios trataron de proteger la imagen del artista, enfocándose en su talento y su legado musical, minimizando la gravedad de las revelaciones. Otros, en cambio, destacaron el dolor de Zulinka, presentando su testimonio como un grito de advertencia contra el abuso silencioso y el poder del miedo. Las reacciones fueron extremas. Miles de fans, incrédulos, negaban la evidencia, defendiendo a su ídolo a capa y espada. Otros, sin embargo, se sintieron profundamente decepcionados, traicionados por la imagen que Ruby proyectaba. La admiración se convirtió en repudio, el cariño incondicional en rechazo absoluto. Las canciones de Ruby, antes sinónimo de romance y pasión, ahora resonaban con un tono nuevo, más triste, más perturbador. Sus letras, antes interpretadas como simples historias de amor, ahora evocaban una realidad mucho más oscura, la sombra de un hombre con un pasado lleno de contradicciones y dolor. Los expertos se pronunciaron. Psicólogos, abogados, especialistas en abuso emocional analizaron el contenido del celular,
confirmando la gravedad de la situación. Sus intervenciones en televisión y radio alimentaron el debate, dividiendo aún más a la opinión pública, generando una ola de comentarios y opiniones encontradas. Mientras tanto, Zulinka guardaba silencio. Su ausencia solo aumentaba la especulación. Algunos decían que estaba devastada, otros que había recibido amenazas. Su silencio, irónicamente, hablaba más que 1000 palabras, un silencio que resonaba con el peso de una verdad que el mundo se negaba a aceptar por completo. La historia de Ruby Pérez se había transformado. Ya no era solo una tragedia, era un espejo que reflejaba la complejidad del ser humano, la fragilidad de las familias y la capacidad del silencio para ocultar verdades terribles. El mundo estaba dividido, pero la verdad, finalmente, había salido a la luz, dejando una estela de dolor, confusión y preguntas sin respuesta. El contenido del celular de Ruby Pérez no era solo una colección de archivos, era un rompecabezas emocional, una compleja red de sentimientos, confesiones y silencios que necesitaba ser descifrado. Entran en escena los expertos, psicólogos, lingüistas forenses, especialistas en abuso emocional, analizando cada palabra, cada imagen, cada silencio. Los lingüistas forenses analizaron el lenguaje de Ruby en las grabaciones de voz y sus diarios digitales. Las palabras, aparentemente inocentes, escondían un trasfondo de manipulación y control. Ella ya no me abraza, me mira como si yo fuera un monstruo. Y tal vez lo soy. Esta frase, aparentemente simple, revelaba una autoconciencia de su comportamiento tóxico. Los psicólogos destacaron la dinámica de poder entre Ruby y Zulinka. Las grabaciones de voz, aunque no explícitas, mostraban un claro desequilibrio. La voz dominante de Ruby contrastaba con el susurro temeroso de Zulinka, evidenciando una relación donde el miedo silenciaba la voz de la hija. El análisis apuntaba a un claro caso de abuso psicológico. Las imágenes familiares, antes inocentes recuerdos, fueron revisadas bajo una nueva luz. Los expertos señalaron la tensión evidente en el rostro de Zulinka, incluso en momentos que se suponía que debían ser alegres. Sus expresiones, antes ignoradas, se convirtieron en una silenciosa evidencia del daño emocional infligido. La interpretación de los expertos no se limitó a una simple descripción de los hechos. Fue un análisis profundo, sensible y cuidadoso, que tuvo en cuenta el contexto de la relación padre-hija, la dinámica familiar, el peso del silencio y el impacto del abuso psicológico en el desarrollo de Zulinka. Los expertos no solo describieron, sino que interpretaron. El análisis no buscó condenar a Ruby, ya fallecido, sino comprender la naturaleza de su comportamiento y sus consecuencias. Fue un intento de dar voz a los silencios, de arrojar luz sobre las sombras de una relación tóxica y las muchas formas en que el abuso puede manifestarse, y entender el peso de lo que pasó. La conclusión de los expertos fue unánime. La evidencia del celular confirmaba el testimonio de Zulinka y revelaba una historia de abuso psicológico que trascendía la tragedia del derrumbe. La interpretación de los expertos no solo ilustró lo que Ruby hizo, también iluminó el daño que dejó atrás, un daño difícil de sanar. La investigación parecía haber llegado a su fin. Los audios, las notas, los diarios, todo apuntaba a una misma conclusión. La relación entre Ruby Pérez y su hija, Zulinka, estuvo marcada por el abuso psicológico, pero el celular guardaba una última sorpresa, una imagen bloqueada con una contraseña desconocida, una foto final, un secreto oculto bajo llave. Con la ayuda de expertos en informática forense, la policía logró desbloquear la imagen. La foto apareció en la pantalla, una imagen aparentemente inocente. Ruby y una pequeña Zulinka sentados en un banco de un parque. Él la mira con ternura, ella con la vista perdida en el horizonte. Una imagen aparentemente fuera de lugar, pero en la esquina inferior de la foto, casi imperceptible, había una nota escrita a mano, cuando aún no temía. Esa frase pequeña, silenciosa, se convirtió en la daga final, un epitafio que resumía toda la historia, la clave para entender la compleja y dolorosa relación
padre e hija. La foto en sí misma no era una prueba contundente, pero su contexto lo era todo. Era la prueba visual de un cambio, de un antes y un después en la relación. Era la imagen que capturaba el momento exacto en que el miedo se instaló en la vida de Zulinka, marcando para siempre su relación con su padre. Esa simple frase, cuando aún no temía, era la confirmación definitiva de la manipulación emocional que Ruby ejerció sobre su hija durante años. Era una verdad que resonaba con cada grabación de voz, cada nota escrita, cada entrada en el diario digital. Era la imagen que unía todas las piezas del rompecabezas. La foto no era solo una imagen, era el resumen visual de una verdad terrible, la prueba tangible de una relación dañada, una confirmación irrefutable del sufrimiento de Zulinka. Era la culminación de una historia que, a pesar de la muerte de Ruby Pérez, todavía estaba lejos de concluir. La historia de Ruby Pérez y Zulinka es más que un drama familiar. Es un reflejo de una realidad compleja y dolorosa. Es una historia que trasciende la vida y la muerte del artista, dejando un legado de dolor, pero también de esperanza y reflexión. Un legado que nos obliga a cuestionar lo que vemos y a mirar más allá de las apariencias. El celular, ese testigo silencioso, ha revelado la fragilidad de las relaciones familiares, la capacidad del silencio para ocultar verdades terribles y el poder devastador del abuso psicológico. Su contenido no es un simple conjunto de archivos, es una advertencia, un llamado a la conciencia. La historia de Ruby y Zulinka nos recuerda la importancia de romper el silencio, de buscar ayuda cuando se necesita y de crear espacios de comunicación abiertos y honestos dentro de las familias. Es una historia que nos invita a cuestionar las percepciones, a mirar más allá de las fachadas y a estar atentos a las señales de abuso. El legado de esta historia no se limita al mundo del espectáculo, es un legado que nos afecta a todos, porque la realidad del abuso psicológico trasciende géneros, clases sociales y culturas. Es un problema global que necesita ser enfrentado con honestidad, valentía y compromiso. La historia de Ruby Pérez y Zulinka es un grito de advertencia, pero también un mensaje de esperanza para todas las víctimas de abuso que encuentren la fuerza para romper el silencio, para buscar ayuda y para reconstruir sus vidas. Es un grito que debe resonar para siempre. El eco de la verdad, amplificado por el testimonio de Zulinka y las revelaciones del celular, continuará resonando, recordándonos la importancia de la empatía, la comprensión y la justicia. Es un